que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos, queremos recordarte que nos sigas en las redes sociales como Iglesia Jubileo y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Los servicios de esta semana serán los días martes y sábado a las 7:30 de la noche y los días domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Santo es su nombre. Te levantaste con poder, donde la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, y Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo, Cristo Rey vencedor, y Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo, santo es su nombre. Vamos a confesar esta noche. Vencedor, vencedor. Cristo es vencedor. Vencedor, vencedor. Cristo es vencedor. Vencedor, vencedor. Vencedor, vencedor. Santo y divino. Cristo Rey vencedor, y Cristo Rey vencedor. Su victoria es mi victoria, Cristo. Cristo, Cristo Rey vencedor, y Cristo Rey vencedor. Su victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Santo es su nombre, porque Él se ha levantado por ti, congregación. Levántate, levántate, Señor.
llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname,
invitamos a que nos ayudes a recaudar víveres no perecederos. De los días martes, jueves y sábado de 8 a 12 de la mañana estaremos recaudándolos en nuestra iglesia. Para esta y más información puedes escribirnos al WhatsApp de Iglesia Jubileo 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto volver a saludarlos y qué bendición poder tener esta oportunidad de poder llegar de nuevo a su hogar para ministrar una palabra de vida, de restauración, de cambio, una palabra como dice la Escritura, que es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante y es poderosa. Que esas ministraciones, que esas dimensiones de la palabra se puedan manifestar en esta hora a través de lo que el Señor nos permita trasladarles con la ayuda de Él. Así que vamos a hacer una oración, vamos a suplicarle al Padre que Él nos respalde, que Él nos bendiga, que Él nos ayude para que todo lo que digamos sea conforme a su propósito y su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, honrándote y bendiciéndote, Señor, reconociendo, papito lindo, que tú eres un Dios grande y maravilloso, Padre. Venimos a suplicarte, venimos a pedirte tu ayuda, venimos a solicitar, Señor, la intervención divina, Señor, para que de tu mismo trono tú puedas enviar esa bendición de tu palabra, Señor, esa administración, ese poder, esa unción, esa gracia, Señor, que tú tienes determinada para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te pedimos, por favor, Señor, que seas tú propicio a cada corazón, cada vida, Señor, y en cada familia, Dios mío, puedan recibir aquellas cosas que tú has preparado. En el nombre poderoso de Jesús te lo estamos solicitando, papito lindo, gracias te damos. Aleluya. Amén y amén. Hay un principio en la Biblia y es que al que más se le da, más se le demandará. Eso pues no solamente se puede aplicar a nivel, digamos, de una demanda que Dios, es decir, Dios nos dio mucho y entonces como consecuencia nos va a demandar mucho. Sí, está bien, eso pues está bien aplicado ahí, pero también fíjese que en la Biblia hay demandas. Es decir, tal vez lo vamos a ver de manera inversa. Por ejemplo, una de las mayores demandas de Dios en la palabra es cuando la Biblia nos habla de la obediencia. Hermano, es indudable que la obediencia, inclusive por eso le dijeron a Saúl que el obedecer era mejor que el ofrecer sacrificios. Imagínense que en aquel tiempo ellos estaban viviendo en el tiempo de la ley. Y hermano, fue algo tan tremendo porque el Señor, y en ese tiempo pues se ofrecían sacrificios, y sin embargo el Señor dijo, hermano, a través del profeta Samuel, que obedecer era mejor que ofrecer sacrificios. En la ley se ofrecían sacrificios y era una muestra de gratitud, de amor y aún de obediencia, hermano. Y entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que definitivamente Dios tiene sus formas extrañas de trabajar. Pero fíjese que así como una de las mayores demandas es la obediencia, de la misma forma también las mayores bendiciones se obtienen a través de esa obediencia. Es decir, hermano, que la demanda grande trae bendiciones grandes también. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, hermano, definitivamente, mire, todas las cosas tienen un punto de partida, ¿verdad? Recuérdase que estuvimos hablando la semana anterior con relación al tema del reposo. Y en el caso del reposo, hermano, vimos que la forma de obedecer era rendir nuestra voluntad. Lo voy a tratar de resumir. Es decir que, hermano, el reposo verdadero, el reposo que viene de parte de Dios, se alcanza cuando nosotros dejamos de hacer lo propio y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Eso, hacer la voluntad de Dios, es obediencia. Dejar de hacer lo propio, hermano, es obstinación. Es decir que cuando nosotros dejamos la obstinación y venimos a hacer, hermano, la voluntad de Dios en obediencia, eso nos abre una puerta extraordinaria definitivamente para nuestra vida, hermano.
Ahora, entonces quiere decir que, hermano, para ahora nosotros tendríamos que descubrir no solamente cómo entrar al reposo, sino cómo permanecer en el reposo de Dios. Porque ya entendimos que para entrar en el reposo, entonces necesitamos, hermano, poder rendir nuestra voluntad a Dios, dejar de hacer lo propio para hacer lo de Él. Ok, pero ahora tenemos que permanecer en ese reposo, que no es lo mismo. Una cosa es entrar y otra cosa es permanecer. A veces la gente, hermano, por ejemplo, hablando en el aspecto secular, si habláramos, hermano, del éxito, dicen que alcanzar el éxito no es fácil, pero permanecer en él mucho menos fácil. Entonces quiere decir que de la misma manera, entrar al reposo no es que sea fácil, porque rendir la voluntad no es fácil, pero permanecer en él no tampoco va a ser menos fácil aún. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos a la Escritura, la Biblia nos resalta que el reposo, que nosotros tenemos que encontrar ese reposo de nuestra alma. Y entonces se recuerda que Mateo capítulo 11, 29, dice, hermano, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces quiere decir, hermano, que tomar el yugo del Señor nos va a traer un reposo. Segunda cosa que tendríamos que hacer para permanecer en el reposo, hermano, es lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, donde la Biblia dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso o reposo para vuestras almas. Segunda cosa. Y la tercera cosa, hermano, es lo que dice Lamentaciones, capítulo 1, versículo número 16, que nosotros tenemos que, lo voy a parafrasear, hermano, que nosotros tenemos que atraer al Consolador, al que le da reposo a nuestra alma, y el Consolador es el Espíritu Santo. Entonces, por lo menos estas tres cosas, aunque habrán algunas otras más, pero por lo menos estas tres cosas deberíamos nosotros, hermano, estar haciendo para poder permanecer en el reposo del Señor. Ahora, fíjese, hermano, que si vamos aquí a la Escritura, nos vamos a dar cuenta entonces, hermano, déjeme ponerle este versículo, que la Biblia dice en Génesis capítulo 8, verso 21, y lo estuvimos viendo porque yo quiero retomar el tema de la semana anterior, estuvimos viendo que cuando alguien hace la voluntad de Dios, está entrando al reposo, pero al entrar en el reposo, entonces definitivamente, hermano, va a percibir Dios un olor grato, un olor a reposo. ¿Por qué? Porque hay una persona que se rindió haciendo la voluntad de Dios. Y ahora mire lo que dice Génesis 8:21. Esto es cuando Noé desciende del arca y empieza él, hermano, a ofrecer animales limpios delante del altar del Señor. Por lo regular, cuando la Biblia habla del olor a reposo, el olor a descanso, siempre, hermano, en la mayoría de pasajes, que son bastantes, están íntimamente ligados con el altar. Es decir, que cuando nosotros nos rendimos ante el altar de Dios, como lo hizo Jesús en el monte Getsemaní, rindiéndose en el altar del Padre, por así decirlo, entonces, hermano, el Padre va a percibir olor grato, y por eso en repetidas oportunidades se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, el cual me ha complacido, el cual ha llenado en mi corazón, ha satisfecho mi corazón. Entonces mire lo que aquí dice: y olió el Señor olor de reposo, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como lo he hecho. Es decir, que no solamente el Padre se agradó con lo que Noé hizo, sino que además él dijo que nunca más iba a traer maldición sobre la tierra por causa del hombre. Entonces vea usted, hermano, que para poder entrar en el reposo necesitamos rendir nuestra voluntad yendo al altar, y entonces el testimonio de que Dios se ha agradado con lo que estamos haciendo es que Él va a percibir olor fragante. Mire lo que dice, hermano, el siguiente versículo. Levítico capítulo 6, versículo 15. Mire lo que dice en la Reina Valera del 2000. Y tomará de él
un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite y todo el incienso que estará sobre el presente y hará perfume sobre el altar en olor de reposo al Señor por memoria. Es decir, hermano, otra vez está hablando del altar y aquí está hablando del sacerdote Aarón que tenía que hacer todo este ritual para presentar una ofrenda delante del Señor. Pero que cuando esa ofrenda, hermano, era agradable delante del Señor, entonces Dios lo que iba a percibir es un olor a reposo, es un olor a que alguien rinde la voluntad, es un olor a que alguien está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y luego, hermano, lo vemos aquí en este otro versículo. Voy rápido, hermano, porque no me quisiera detener demasiado tiempo ahí. Dice, y tienes que hacer humear el carnero entero sobre el altar en una ofrenda quemada a Jehová, un olor conducente a descanso, a reposo. Es una ofrenda hecha por fuego a Jehová. Entonces, fíjese, es un olor que conduce al reposo, que lleva al es decir, que cuando Dios percibe eso, hermano, hace que Dios repose. Entonces, hermano, no, tal vez tengo que aclarar, porque no es que Dios esté inquieto y no está reposando, pero cuando Dios ve que hay alguien, hermano, que hace su voluntad en la tierra, entonces eso le da, hermano, reposo al Señor. No, como le digo, no es que Dios esté inquieto, porque Dios no se va a inquietar por nada. Pero, hermanos, si nosotros queremos agradar, satisfacer, llenar el corazón de Dios, lo que tenemos que hacer es, hermano, ofrecernos nosotros directamente para que de esa manera sea un olor que conduzca al reposo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo número 2. Y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Las otras versiones, en lugar de decir, hermano, olor a reposo, dice olor grato. Pero entonces aquí por eso yo le puse entre paréntesis. Eso no estaba ahí. Yo le puse, hermano, porque lo sustituí, como allá dice, olor grato, y le pusieron en otras versiones, y en esta del 2000 le pusieron, hermano, olor a reposo. Entonces aquí, como decía, que Jesucristo, dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Es decir, que, hermano, ese sacrificio de Cristo desprendió olor de reposo. Eso le dio descanso, eso le dio reposo, eso permitió que el Padre permaneciera en su reposo. Hermano, recuérdese que el hijo pródigo, hermano, sacó, el hermano del pródigo sacó del reposo, del gozo que tenía el Padre, lo sacó porque él no estaba de acuerdo que el hijo se hubiera hecho una fiesta, porque él había regresado, el hijo pródigo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer que Dios permanezca en su reposo, y la única manera es cuando nosotros lo agradamos a Él. Ahora, dice 2 Corintios 2:15, porque nosotros somos para Dios. Está hablando el apóstol Pablo, pero ahora nos incluye a nosotros. Nosotros somos para Dios olor grato, olor de reposo por medio de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Es decir, que cuando nosotros estamos en Cristo, eso le da reposo a Dios. La salvación, hermano, es una tremenda bendición, pero los cristianos que solamente son salvos no le dan un pleno reposo a Dios. Pero cuando hay cristianos, hermano, que no solamente dejan que Cristo entre sus corazones, sino que ellos también se meten en Cristo, entonces eso le dará un verdadero reposo al Padre. Ok, entonces yo quiero retomar este tema encontrando el reposo divino. Y hermano, vimos que hay cosas que se hacen en lo físico, pero que, hermano, tienen una repercusión espiritual o una enseñanza de tipo espiritual, principalmente cuando nosotros vamos a la Escritura. Y algo que llamaba mucho la atención, hermano, es el hecho que en lo físico, para reposar, pues uno lo que hace es acostarse, hermano, pero que eso trae una enseñanza espiritual para nosotros. Entonces, evaluando a aquellas personas que se acostaron en la Biblia, ¿dónde se acostaron, hermano? O alguien los acostó ahí, entonces eso nos trae a nosotros una enseñanza de bendición, y ahí vamos a estar alcanzando el reposo. Como ya empezamos la semana anterior, entonces aquí veamos a quienes evaluamos ya, hermano. ¿Dónde te acuestas? Le puse yo aquí. El primero
El primero de los casos que vimos fue Isaac, que fue acostado sobre el altar, hermano, por parte de Abraham. Y eso nos habla a nosotros de rendición, de comunión, hermano, y de muchas otras cosas, ¿verdad? Ok, luego vimos en el caso de Génesis 28:13, vimos a Jacob que se había acostado en la tierra, pero que su cabeza la puso en una piedra, en una roca. Y eso nos habla, hermano, que aunque nosotros estemos en esta tierra, nuestra cabeza tiene que estar puesta en el cielo, porque de esa manera vamos a estar en contacto con Dios, porque así fue como Dios se comunicó con Jacob, hermano, y le mostró un sueño donde le dio a conocer, hermano, lo que él haría con su vida. Y luego vimos el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 3, hermano, que Samuel se acostó en el templo, precisamente en el lugar santísimo, y hablamos de la forma como nosotros nos congregamos, ir más allá, no solamente, hermano, quedarnos en la periferia, sino llegar más allá, como dice la escritura, episunagoge, que es una forma, hermano, más allá de congregarnos, no una forma normal, sino que algo fuera de lo normal. Ok, eso fue entonces, hermano, lo que ya analizamos. Hoy quisiera avanzar un poquitito para ver cómo encontramos nosotros el reposo de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, hermano, en la nueva versión internacional dice: Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña. Mire esta mujer, hermano, para acostarse sobre la peña. Y ahí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. ¿Cuáles eran los cadáveres que aquí estaban, hermano? Eran precisamente sus hijos. Rispa era una concubina y de Saúl, me parece, hermano, y que entonces habían matado a sus hijos y ella los puso, hermano, sobre la peña. Mire qué tremendo, porque sus hijos muertos los fue a poner sobre la roca, los fue a poner sobre la peña, hermano. Y la roca, la peña, es Jesucristo. Pero lo tremendo es que no solo los pone a ellos, sino que ella misma tiende, dice aquí, hermano, un saco, una tela, en otras palabras, hermano, y lo tendió, dice, para acostarse sobre la peña. Y aquí me trae a mí esto una enseñanza bien tremenda, y es que, hermano, a veces nosotros ponemos en el altar aquellas personas que queremos que el Señor, por ejemplo, si estamos hablando de un hijo, queremos que el Señor alcance a un hijo, ¿verdad? Queremos que el Señor atraiga a un hijo, y entonces espiritualmente los ponemos en el altar. Señor, aquí te lo pongo en el altar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros no nos subimos al altar, no descansamos. Esta mujer, hermano, trajo a sus hijos y los puso sobre la peña, que simbólicamente es Jesucristo, pero ella misma se acostó, hermano, en aquel lugar. Pero fíjese, dice que la tela se puso, era una tela de saco, era una tela que picaba. Era una tela, hermano, como algunos ponchos que hacen actualmente, ¿verdad? Hermano, que pican y que hay que ponerles una sábana porque si no, no podría dormir. Eso tal vez en el mejor de los casos. Pero, hermano, la tela de saco era una tela que picaba y precisamente se la ponía la gente cuando estaba haciendo una especie de penitencia, hermano, que era bien incómodo. Entonces esta mujer no es que se acostó a dormir, se acostó, hermano, pero ella se puso esa tela abajo, no para dormir, sino que, hermano, solamente para reposar ahí, pues saber definitivamente que ella estaba confiando en que Dios iba a hacer algo. Fíjese, hermano, qué tremendo, porque entonces a veces nosotros, como le decía, ponemos a nuestros hijos, ponemos a nuestra familia, ponemos a las personas que queremos que sean alcanzadas en el altar, pero nosotros mismos no estamos descansando, no estamos reposando ahí. Entonces esta mujer nos da a nosotros un ejemplo. Ella no llegó a acostarse para acomodarse, para estar ahí, ¡ay, qué rico! No, hermano, estaba en una tela incómoda, estaba, hermano, sobre una peña, pero que tenía una tela de saco y de silicio, que eso le impedía dormirse para poder estar alerta, es decir, para poder estar siempre clamando y pidiendo. No se trata de dejar ahí en el altar y abandonar, no, hermano, la Biblia nos enseña a nosotros que en este caso, esta mujer pues llegó y
se acostó ahí, pero también la Biblia nos habla de una viuda que llegaba constantemente con un juez diciéndole, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice que el juez era injusto, pero al ver, hermano, la perseverancia de aquella mujer, dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer. Y entonces la enseñanza es cuánto más el Señor hará justicia a sus escogidos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mire, para encontrar el reposo, tenemos que ir y presentarnos, acostarnos en la peña, descansar en el Señor, reposar en que el Señor tiene el control. Hermano, no sé si usted se recordará de una película que había, a ver, todavía debe existir, ¿verdad? De un actor que se llamaba Adam Sandler, si no estoy mal, hermano, que se llamaba Click la película, y era precisamente de un control remoto, y cuando él le hacía clic a una persona, la dejaba paralizada, hermano, o le hacía clic y la podía activar otra vez. Y así es Dios con nosotros, hermano. Nosotros tenemos que saber que el clic lo hace Dios, que el control lo tiene Dios, no depende de nosotros, hermano. Pero esta mujer a mí me impresiona porque ella, hermano, sus hijos ya estaban muertos. O sea, no es que sus hijos, ella estaba clamando, hermano, por hijos vivos. No, sus hijos estaban muertos. Eso quiere decir, en el sentido espiritual, hay hijos que están apartados de Dios, hay hijos que se alejaron del Señor, hay hijos que nunca han conocido al Señor. Pero ¿qué hizo esa mujer? Los dejó a ellos en la peña, y ella también se acostó sobre la peña, reposando y sabiendo que Dios tenía el control de todas las cosas. Hermano, si Dios tiene el tiempo, ¿sabe una cosa? Hermano, el problema que nosotros tenemos es que a veces, hermano, nos cuesta confiar en Dios. Y cuando confiamos, queremos que Dios lo haga en el tiempo nuestro. Ella estuvo esperando, estuvo despierta. ¿Y sabe por qué estuvo despierta? Porque habían aves inmundas, hermano, que en la noche, en el día, se acercaban queriendo devorar a sus hijos, y en la noche habían fieras entonces esa mujer estaba atenta, esa mujer estaba despierta, esa mujer estaba peleando una batalla. ¿Sabes? Hermano, hay momentos que solamente nosotros tenemos que dejarlos ahí, pero hay otros momentos donde Dios lo que quiere es que peleemos la batalla, y eso fue lo que ella hizo. Me llama mucho la atención porque el nombre de Rispa, significa piedra calentada al rojo vivo. Es decir, que ella era una mujer avivada, era una mujer despierta, era una mujer atenta, era una mujer que no se dormía, hermano, en sus laureles, como dice, hermano, sino que era una mujer que estaba batallando, sabiendo que algo venía de parte de Dios, pero que ella no iba a permitir, hermano, que las fieras ni las aves inmundas, que son figuras de espíritus inmundos, llegaran a estorbar a sus hijos. A veces, hermano, nosotros somos pero tan confiados con nuestros hijos. Yo recuerdo muy bien las palabras de una sierva de Dios que ya partió a la presencia del Señor, pero ella decía: si tú tienes adolescentes y jóvenes, desconfía y vencerás, decía ella. Y hermano, no se me olvidó a mí eso que ella decía. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos. Cuando digo desconfiar, no es que andes todo paranoico ahí detrás de tus hijos en todas las cosas. No, lo que quiero decir en el sentido, hermano, que ¿acaso tú no fuiste joven? ¿Acaso cuando tú no te habías casado, hermano, no quebrantaste alguna restricción que tus padres te habían puesto? ¿Acaso no violaste algún mandato que te dieron tus padres? ¿Acaso no, hermano, una norma que establecieron tus padres? Entonces quiere decir, si tú sabes que tú lo hiciste, pero no lo hiciste por maldad, sino porque eras joven, porque eras adolescente, entonces quiere decir que de esa misma manera nosotros tenemos que saber que nuestros hijos tienen inquietud. Si la misma Biblia lo dice, hermano, que el joven tiende al mal el hombre tiende al mal a partir de su juventud. Entonces quiere decir que en la juventud hay muchas inquietudes, se abren puertas, hermano, que si nosotros no cuidamos como padres, nuestros hijos pueden terminar en otras cosas. Entonces esta mujer, sus hijos estaban muertos, pero los cuidaba de los espíritus inmundos, los cuidaba de las aves aborrecibles, los cuidaba, hermano, de las fieras de
del campo. Entonces nosotros de la misma manera tenemos que despertarnos, tenemos que estar alerta, porque hermano, en cualquier momento nuestros hijos puedan ser asediados por espíritus inmundos, puedan ser desviados en el nombre del Señor. Y ahora viene el Señor, hermano, y nos da la enseñanza. ¿Cómo vamos a encontrar el reposo? Cuando pongamos a nuestros hijos en la peña, pero también nosotros estemos acostados en la peña, pero no estemos acostados para dormir, sino para batallar, hermano, sino para nosotros, hermano, saber que hay una batalla que librar. La misma palabra lo dice en la carta a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Te preocupas más de lo físico, de lo humano, hermano, que de lo espiritual, y te debes de recordar que todo lo físico se mueve por cosas espirituales, tanto en lo positivo como en lo negativo, hermano. Entonces, que se le está sometiendo a alguien, a tu hijo, a tu hija, hermano, y tú sabes que es una persona que no teme a Dios y que puede llevar a tu hijo, a tu hija a hacer cosas desagradables. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues empezar a clamar, súbete a la peña, pero no a dormirte, hermano, y a estancarte, no, sino que te subes para poder estar clamando, para poder estar pidiéndole a Dios que tus hijos y mis hijos sean librados de este tipo de situación, hermano, porque el enemigo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer hoy? Suplicarle al Padre que nos ayude a encontrar reposo. Pero ¿dónde vamos a encontrar ese reposo? Cuando nosotros vayamos a la peña y ahí nos acostemos sabiendo, hermano, que Dios va a obrar a favor nuestro. Aleluya. Así que, hermano, en el nombre poderoso del Señor, no te olvides, hermano, que es tiempo de encontrar el reposo. No podemos andar inquietos, principalmente en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, que hay tantas noticias, que hay tantas situaciones, que hay tanto asedio, que hay tanto, hermano, tanta facilidad para tropezar en el pecado, pero Dios en su grande amor y misericordia obrará a favor de los nuestros. Amén. Ok, avancemos. Así que Rispa, hermano, no permitió que sus hijos fueran devorados por las aves, ni por las fieras. Mire lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo número 11. Y aconteció que un día vino él por ahí, se retiró al aposento alto y se acostó ahí. Fíjese que, hermano, qué tremendo, porque está hablando precisamente de Eliseo. Y una de las cosas que hemos enseñado en el pasado con relación al aposento alto es que cuando Salomón hizo el aposento, cuando Salomón hizo el templo, hermano, el lugar santísimo, dice la Biblia que lo hizo precisamente en un aposento alto. Entonces, hermano, cuando yo veo esto, me doy cuenta que en el Antiguo Testamento, por lo menos existen 3 aposentos altos. El aposento de Eliseo, de este que se está hablando, el aposento de Elías y el aposento de Daniel. Mire, en el aposento de Eliseo hubo una resurrección. En el aposento de Elías hubo una resurrección. En el aposento de Daniel lo que había era comunión. Esos son los 3 del Antiguo Testamento. Luego viene el aposento donde Jesús se reunió con sus discípulos o sus apóstoles. Ese es el aposento de Jesús, que sería, hermano, ya en el Nuevo Testamento. Estamos hablando, en los evangelios aparece ese aposento donde Jesús se reunió con sus discípulos. Ahí los confrontó, ahí dijo: uno de ustedes me va. Ese es el aposento de Jesús. Pero luego vamos ya al Nuevo Testamento, hermano, y nos damos cuenta que está el aposento de los apóstoles. En el Antiguo Testamento era de profetas. Profeta Eliseo, profeta Daniel y profeta Elías. Ya en el Nuevo Testamento estaba el aposento, hermano, donde Pedro resucitó a aquella niña, un apóstol llamado Pedro. El aposento, hermano, donde Pablo predicó hasta al amanecer, y Eutico se cayó desde el aposento y Pablo lo resucitó. O sea que hay 2 resurrecciones también, y así como hubo. Y luego, hermano, sería el tercer aposento, es donde estuvieron los apóstoles, hermano, reunidos. Es decir, y ahí estaban en oración. Es decir, que era un aposento de comunión. Entonces, mire, qué tremendo, porque en el Antiguo Testamento 3 aposentos.
2 de resurrección, 1 de comunión. Luego viene el parteaguas, el aposento de Jesucristo, donde se reunió con sus apóstoles y ahí participó de la Santa Cena. Pero en el Nuevo Testamento, el primero es donde los apóstoles están en comunión. Y luego hay 2 otra vez de resurrección. Entonces, quiere decir, hermano, que el aposento alto es algo extraordinario. Ahora viene Eliseo y llega al aposento que le habían preparado y se acuesta ahí, es decir, encontró el reposo. Quizás, hermano, había caminado por mucho tiempo haciendo la obra, desarrollando su ministerio, había hecho, hermano, saber ni qué cosas, y ese día llega ahí y ahí encuentra reposo. Entonces, ¿sabes cómo vamos a encontrar reposo, hermano? ¿Y cómo vamos a ver milagros de parte del Señor? Porque en esos aposentos, en 4 de ellos, hubo milagros extraordinarios. Pero ¿sabes qué? Ahí hubo comunión, hermano. Allá en el de Daniel se encerraba en su aposento y abría la ventana, hermano, y se ponía a orar hacia Jerusalén. Ahora, aquí en el aposento alto, hermano, de los apóstoles, ahí estaban todos en comunión y hermano, de repente vino del cielo, se oyó un estruendo y el Espíritu Santo descendió. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? ¿Cómo vamos a encontrar reposo, hermano? Y vamos a ver grandes milagros de parte de Dios cuando nosotros aprendamos a entrar en comunión con Dios. Es decir, que la comunión con Dios es la preparación para los grandes milagros de parte del Señor. Aleluya. Por eso es que es tan importante este tiempo donde Dios nos ha permitido estar en nuestros hogares, estar en nuestra casa. Algunos protestan, otros, ay Dios mío, que ya me aburrí, ya me desesperé. Pero no te das cuenta, ¿no será que Dios te trae a ese momento para que tú aprendas a prepararte para lo que viene, hermano? Se lo dije yo hace un tiempo atrás a usted, que hablando con un siervo de Dios, él me decía, y era lo mismo que yo había sentido, hermano, y usted me está confirmando. Le digo yo, ¿qué pastor? Me dice, ¿verdad? Porque él me dice, mire pastor, me dice, yo creo que el Señor lo que está haciendo es que nos llevó a la casa ahorita esta cuarentena para prepararnos, porque después solo nos va a regresar un tiempo a la iglesia y nos va a llevar. Y yo creo que así es, hermano. Pero sabe, antes que la iglesia sea llevada, antes que la iglesia se vaya de esta tierra, la iglesia va a empezar a ver grandes milagros, porque el Señor lo dijo, y mayores cosas que estas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Y en la medida que se acerca la venida del Señor, la luz también es más intensa, la gloria de Dios se aumenta, hermano, y vamos a ver grandes y extraordinarios milagros de parte del Señor. Pero ¿sabe una cosa, hermano? ¿Dónde está todo? ¿Cómo vamos a asimilar los milagros? ¿Cómo vamos nosotros, hermano, a tomar esos milagros? ¿No será que nos van a envanecer si Dios nos utilizó para hacer algo, para hacer una sanidad, para una liberación, para cualquier cosa? ¿No será que nos vamos a envanecer? Por eso viene Dios y nos lleva al aposento de la comunión para ahí prepararnos. Entonces veo yo, hermano, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habían apóstoles, habían profetas, pero ¿sabe qué, hermano? Había un aposento de comunión, había un tiempo de comunión, y eso es lo que nosotros hoy necesitamos. La iglesia necesita despertarse a la comunión con Dios. Cuando hablo comunión, hablo de oración, hablo de hermano, adoración, hablo de muchas cosas, hermano, ayunos, hablo de todas las formas de comunión que hay en la misma palabra del Señor. Aún nuestras reuniones, hermano, son reuniones de comunión también, pero empecemos por la oración, que quizás sea el nivel más elemental. No que la oración sea menospreciable, no, al contrario, hermano, pero esa es la puerta por donde nosotros empezamos la comunión con el Señor, hermano. Ahí a través de la oración, a través de la intercesión, ahí es donde nosotros necesitamos llegar delante del Señor, porque ahí Dios nos va a preparar, ahí en la humillación, ahí cuando nosotros estemos en esa comunión. Mire, hermano, cuando nosotros entendemos que el que lo hace todo es Dios,
a través de la comunión, cuando vamos ahí y le estamos pidiendo, Señor, por favor, haz algo, haz esto, Señor, ten misericordia, como se dice allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Es decir, yo voy a traer respuestas. Clama a mí, yo te responderé. Hay respuestas de parte de Dios. Pero ¿sabes dónde viene la preparación para que esos milagros no nos hagan, hermano, que entremos en vanidad, en altivez, en arrogancia? ¿Dónde? En el momento de la comunión. Ahí cuando llegamos delante del Señor, ahí cuando nos presentamos y le decimos, papaíto, y hermano, ahí donde tú sabes que hay tantas cosas que tú le has pedido a Dios, pero que no han llegado a ser una realidad, pero que Dios las puede hacer realidad. Ahí donde tú sabes que Él es el que hace los grandes milagros, ahí donde tú sabes que lo imposible lo hace Dios, que tú haces lo insignificante, porque ni siquiera por tu oración, ni por tu ayuno, ni por nada de eso es que Dios lo va a hacer, sino por su grande amor y misericordia. Tú entiendes, hermano, que tú no mereces la respuesta de Dios. Sin embargo, Él no se queda con una respuesta, sino que al contrario, el Señor, hermano, el Señor siempre responde, siempre trae una respuesta adecuada a tu necesidad. Cuando tú lo entiendes, entonces Dios empieza a obrar de manera sobrenatural. Dios empieza a hacer cosas grandes. Dios empieza a manifestarse de manera especial. Entonces yo creo que, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, definitivamente, hermano, que no hay otra cosa más que llegar delante de Dios y decirle, papaíto, gracias, porque eres tú el que obras, eres tú el que te manifiestas, eres tú el que respondes. Hermano, como dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Hermano, nosotros ¿qué somos? Si solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Si Él nos utiliza para hacer algo, es por su grande amor y misericordia, es porque a Él le plugo utilizarnos. Hermano, poner en este vaso de barro, en este vaso tan frágil, poner, hermano, su grandeza, y Él hace la obra. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Entender que en los aposentos siempre hubo grandes milagros, pero también hubo una preparación. Por eso el Señor, hermano, cuando envió a sus discípulos, les dijo, hermano, que fueran a buscar a un hombre que llevaba un cántaro en el hombro. Ahí van a encontrar un aposento preparado, Oiga, y el cordero para la Pascua ya había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el aposento estaba preparado, el cordero estaba preparado, pero ahora en el aposento se tenían que preparar aquellos hermanos que Dios iba a utilizar para hacer cosas grandes. Entonces, Dios en el aposento, ahí Dios te va a preparar, ahí Dios va a hacer cosas grandes. Por eso es que Dios ha permitido este tiempo que estés en tu casa, ahí recluidito, hermano, y esa casita, hermano, tuya, se está convirtiendo en el lugar de preparación, en el aposento donde todas las cosas son preparadas. Fíjese que aún para lo negativo, porque Judas ahí en el aposento fue donde el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Hermano, porque ya se había preparado él, claro, él se preparó en otro lado, pero ahí en el aposento le dieron el banderazo de salida, hermano. Entonces, si en lo negativo se puede ver eso, ahora imagínense en lo positivo, porque el Señor los estaba preparando para lo que venía. ¿Qué era lo que venía? Que él iba a ser entregado en manos de pecadores, iban a llevarlo a la cruz del Calvario, iba a morir y al tercer día iba a resucitar. El Señor los estaba preparando, así que Dios te está preparando en tu aposento, en el aposento, hermano, de tu casa, te está preparando. ¿Para qué? Para lo que viene, porque lo que viene es grande. Dios te va a utilizar para grandes cosas. Dios va a hacer grandes milagros contigo. Dios va a glorificar su nombre en tu vida. Así que prepárate, hermano, y no desaproveches este tiempo, porque es un tiempo donde Dios está haciendo su obra, porque lo que viene será grandioso para nosotros. Aleluya. Ok, entonces, ¿cómo vamos a encontrar el reposo? ¿Cómo vamos a encontrar ese reposo? Lo vamos a encontrar, hermano, cuando nosotros
aprendamos a subir al aposento de Dios y ahí a tener comunión con Él. Ok, mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz, recuérdese, antes de continuar leyendo, recuérdese, estamos, hermano, hablando del tema encontrando el reposo divino. ¿Cómo encontramos el reposo divino? Estamos evaluando a aquellas personas, hermano, que se acostaron, porque eso es en lo físico, pero nosotros extraemos la enseñanza espiritual. Se acostaron en un lugar y ahí, hermano, entonces nosotros vamos a entender que eso nos lleva a reposar en Dios. Mire, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire qué tremendo, hermano. La primera enseñanza que nos trae a nosotros el pesebre. Jesús fue acostado en un pesebre. El pesebre, hermano, en primer lugar era un lugar donde, hermano, estaban regularmente los animales. Ahorita le voy a explicar un poquitito más del pesebre. Solo estoy hablando a nivel general. Pero eso, hermano, es decir, Él era el Hijo de Dios. Era el Rey del universo. El Rey de reyes y Señor de señores, que estaba naciendo, por así decirlo, aquí en la tierra. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que no había lugar en el mesón. Es decir, hermano, donde se hospedaban las personas no había, sino que había lugar en el establo prácticamente. Y ahí nació Jesús. Y eso, lo primero que nos enseña a nosotros es la humildad, hermano. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, hermano, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No soy humilde solo para mostrar a los demás que soy humilde. Soy humilde desde el corazón, desde adentro. La humildad no es algo que sea externa. La humildad es algo que es interno, hermano. Por eso es que a veces las personas ven a alguien que lleva una ropa quizás muy sencilla, hermano, hasta rota. Aunque eso de roto ahora en este tiempo ya significa otra cosa, porque es más moderno, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad? Una ropa viejita. Y entonces, ¡ay! ¿De qué humilde condición es la persona? No. El Señor dijo que la humildad no era algo externo, hermano, sino que era algo interno. Soy manso y humilde de corazón. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, mire, hermano, ¿cómo vamos a encontrar reposo? ¿Sabe? Cuando aprendamos a ser humilde. Por eso es que la gente que no es humilde, entonces ahora entiendo por qué la gente altiva no encuentra reposo. No alcanza el reposo en el Señor. No puede entrar al reposo del Señor. No pueden encontrar descanso en el Señor. Hermano, siempre están inquietos, siempre están pensando en algo más. Ay, Dios mío, pero cuando hay humildad en el corazón, eso nos hace vivir, hermano, descansando y reposando en el Señor. Entonces, quiere decir, hermano, que el altivo es alguien, hermano, que nunca tiene reposo en Dios. Bueno, esa sería una cosa. La segunda cosa que yo le quería hablar con relación precisamente al pesebre, porque el pesebre, hermano, no era en sí el lugar donde estaban los animales, sino que el pesebre era el lugar donde, hermano, ponían el alimento para los animales. Es decir que, hermano, cuando a Jesús lo pusieron en el pesebre, no lo estaban poniendo en el lugar donde estaban los animales, donde se ponía el alimento, la comida para los animales. Ahí lo pusieron. Pero otra vez, hermano, otra vez esto nos da una doble enseñanza, porque entonces quiere decir, hermano, ¿y quiénes eran los que llegaban a comer del pesebre? ¿Eran los animales salvajes o los animales domésticos? Eran los animales domésticos los que llegaban al pesebre a comer, y ahí estaba Jesús. Mire, en el sentido espiritual, estoy haciendo una aplicación espiritual, nadie me vaya a malinterpretar, hermano, pero Jesús fue puesto precisamente en el lugar de donde llegaban a comer los animales. Pero los animales domésticos, es decir,
animales humildes, pues. El animal salvaje representa la altivez, representa la arrogancia, hermano, del hombre. Y Jesús no estaba, hermano, no estaba como alimento de animales salvajes, sino como en el lugar de alimento de los animales domésticos. Y domésticos quiere decir que alguien ya lo domó. Hermano, ya se dejó trabajar por alguien más. Ahora hagamos la aplicación de nosotros, hermano. Muchas veces sabe que entonces aquí a mí me trae esto a mi corazón una enseñanza, y es, hermano, el animal doméstico se tiene que someter a una persona que es la que lo domestica. Entonces quiere decir que hay personas que viven como animales salvajes porque no se someten a nadie, no se sujetan a nadie. Pues qué tremendo, hermano, qué tremendo. Que hay personas que así viven. Hermano, no se someten a nadie, no reconocen la autoridad de nadie. Y como no reconocen la autoridad de nadie, hermano, nunca van a poder alcanzar la estatura que necesitan para poder tener el reposo de Dios. Entonces, acostarte en el pesebre significa, hermano, que ya fuiste domesticado, pues. Acercarte al pesebre, acercarte al lugar de alimento, hermano, es porque ya fuiste domesticado, porque ya te sujetaste, porque ya entraste, hermano, bajo la autoridad de alguien. Entonces, número 1, humildad, pero número 2, nos enseña del reconocimiento de la autoridad. ¿Por qué algunos no alcanzan el reposo de Dios? Porque no han querido reconocer la autoridad y hermano, y sabe, hermano, yo entiendo que algunos no se sujetan por diferentes razones. Una, por ignorancia del principio. 2, hermano, porque quizás tuvieron problema con una autoridad en el pasado. Pero como hemos dicho, hermano, en otras oportunidades, esto es como la mujer que no le fue bien con su marido en el matrimonio. Y entonces ahora empieza a despotricar contra el matrimonio y dice, no, el matrimonio no es bueno por esto y por lo otro, porque a ella le fue mal. Perdóneme, hermano, eso es como que usted se comió, qué sé yo, una hamburguesa y le hizo mal en el estómago, y entonces usted diga, todas las hamburguesas son malas. ¿Por qué? Porque a usted le hizo mal una hamburguesa en el estómago. Perdóneme, pero no. Aunque no estoy recomendando las hamburguesas, mejor los camarones. Aleluya. Hermano, pero lo que le quiero decir es que le hizo mal una comida a usted, se indigestó con una comida y entonces usted dice, nunca más vuelvo a comer. Hermano, usted, pero eso no quiere decir que le recomiende a los demás que no coman. Entonces, de la misma manera, el principio de la autoridad es algo que proviene de parte de Dios. Y Él dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Mire, hermano, yo creo que este tiempo que estamos nosotros en cuarentena, este tiempo que no estamos llegando a la iglesia, este tiempo que no nos estamos congregando de una manera presencial en el templo físico, va a hacer que muchos, hermano, echen por la borda el principio de la autoridad. Fíjese lo que le estoy diciendo. Mucha gente después de esta cuarentena se va a apartar del principio de la autoridad. Y el enemigo está minando, está socavando los cimientos del principio, de uno de los principios más importantes del reino, que es precisamente la autoridad. Casi podría decir que el más importante. Hermano, por eso el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, algo que siempre enseñó, algo que siempre ministró a todos es, hermano, yo no hablo por mi propia cuenta, la doctrina que yo enseño no es mía, lo que oía decir al Padre, eso es lo que yo digo. Hermano, Él nunca se honró a sí mismo, sino que siempre honró a su Padre, es decir, siempre hubo un reconocimiento de autoridad al Padre de arriba, pero aún a sus padres terrenales. Usted se da cuenta que se sometió. La Biblia dice, hermano, que estaba de 12 años y permanecía sujeto a sus padres, y entonces crecía en sabiduría, en estatura, y no recuerdo cuál es la otra cosa, hermano, y en conocimiento. Entonces, pero qué tremendo, porque el permanecer bajo autoridad lo hacía crecer. Entonces aquí hay otra cosa importante, que hay gente que no crece porque no permanece bajo autoridad.
porque no reconoce una autoridad. Entonces no hay un crecimiento adecuado, no hay un desarrollo adecuado, hermano. Pero entonces aquí, ¿cómo se alcanza el reposo? Número 1, aquí viendo el pesebre. Número 1, siendo humilde. Y número 2, reconociendo autoridad. Reconociendo autoridad. Necesitamos aprender a reconocer autoridad. Necesitamos aprender a reconocer autoridad, porque cuando reconocemos autoridad, entonces viene el crecimiento, viene el desarrollo de parte del Señor. Hermano, en el nombre de Jesús. Ok. Aleluya. Hay tantos versos preciosos, hermano, pero continuemos aquí con la ayuda del Señor. Vamos a ver uno más. Mateo capítulo 27, versículo número 60, dice, y lo acostó en su propia sepultura, que recientemente había sido cavada en una roca. Después de rodar una piedra grande en la entrada, se retiró. Mire hermano, qué tremendo, porque Jesús lo acostaron primero en un pesebre. Ahora lo acuestan en la sepultura, es decir, en el nacimiento lo acostaron en el lugar donde comen los animales domésticos. Ya para, hermano, en su muerte, ahora lo ponen en la sepultura, en una cueva, hermano, que había sido cavada precisamente en la roca, ¿verdad? Hermano, y mire hermano, aquí nosotros tenemos que entender cómo vamos a alcanzar o encontrar el reposo de parte del Señor, aprendiendo a morir. No es fácil, hermano, morir no es fácil. Mire, si usted se recordará, José, cuando los israelitas salieron de Egipto, José les había hecho prometer que lo iban a sacar, que no lo iban a dejar en Egipto. Pero resulta que José se murió en Egipto. Entonces, cuando los israelitas, el Señor les dio la orden de salir de Egipto, se llevaron a José. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que el único que no protestó en el desierto fue José, porque ya iba muerto. Todos los vivos siempre protestan, siempre protestan. Mire, hermano, si hasta ahora en esto de la cuarentena nos damos cuenta, Dios mío, hermano, nos pusieron en cuarentena, protestan. Después, cuando la gente se contagia, protestan. Y que los hospitales ya no se dan abasto, protestan. Dios mío, hermano, el hombre, mientras esté vivo, estoy hablando en el sentido de su alma, no solo de vida biológica, sino que estoy hablando principalmente de su alma. Mientras el hombre tenga vida en su alma, Dios mío, siempre está protestando. Hermano, vemos los israelitas en el desierto, el Señor les daba a beber de agua de la roca, les daba maná del cielo y protestaban. Hermano, siempre protestaban. Les puso una nube para que no les estorbara el sol, protestaban. Por todo protestaban. Dios bendito. Moisés era el líder que Dios había levantado, también protestaron porque Moisés era el líder. Entonces, hermano, eso solo nos dice que el hombre, hermano, el hombre sin Dios y aún con el Señor, pero no dejando que el Señor tome control de su vida, el hombre siempre está insatisfecho y esa insatisfacción lo lleva siempre a estar protestando. Hermano, ahora, entonces, ¿sabe qué tenemos que aprender? Que nosotros fuimos, hermano, desde el momento que creímos en Cristo, hermano, el Señor nos dio una orden, porque yo lo veo como una orden. Cada uno tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz. Entonces, como yo quiero ser mi discípulo, yo lo tomo, hermano, como una orden de parte del Señor. Yo quiero seguir al Señor. Pero ¿para qué es la cruz? Sino para morir. La cruz no es para cargarla solamente. Sí, Jesús la cargó, pero la llevó hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender a morir, pero no morir físicamente. Bueno, en algún momento vamos a morir, en el momento que Dios lo determine. No morir en el espíritu, porque quedaríamos como inconversos, hermano, sino que morir a nuestros deseos, morir a nuestros anhelos, morir a nuestras metas, morir a nuestra visión, para dejar que la visión de Dios se plasme, se establezca
permanezca en nuestra vida. Entonces, algo que es muy necesario que nosotros aprendamos a morir, porque cuando aprendemos a morir, entonces hay descanso. Hermano, mire, José en el desierto no protestó porque no había comida. José en el desierto no protestó porque la comida era muy liviana. José en el desierto no protestó porque las aguas de Mara eran amargas. José en el desierto no le hastió el maná que descendió del cielo. José en el desierto, hermano, no fue mordido por las serpientes abrasadoras. José en el desierto, es decir, José iba quieto. ¿Sabe por qué? Porque estaba muerto. Entonces quiere decir, cuando una persona aprende, hermano, a entregar su voluntad, a rendir su voluntad, entonces la vida de Dios se manifiesta. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo volver a tomar, porque este mandamiento recibí de parte de mi Padre. Es decir, cuando tú presentas tu vida, cuando tú pones tu vida, cuando tú rindes tu vida, cuando tú entregas tu vida delante del Señor, lo que estás haciendo, hermano, es muriendo. Y al morir, entonces entras al reposo de Dios, porque sabes que Dios tomó el control de tu vida, de tu casa, de tu negocio, de tu empresa, de tu economía, hermano, de tu matrimonio, de tu familia, de todo, de los gastos que tienes que hacer, de los pagos que tienes, hermano, de todo. Tú encuentras reposo. ¿Pero por qué encuentras reposo? Definitivamente, hermano, porque estás muriendo. Ya no te inquieta nada, ya no te desespera nada, ya no te hermano, te desequilibras con nada, sino que al contrario, tú, hermano, sabes que Dios obrará a favor tuyo. Entonces, es momento, es tiempo de que nosotros aprendamos, hermano, a reposar en el Señor. Pero mire, el Señor lo fueron a meter a la soledad de una cueva. Incluso le pusieron una gran piedra, hermano, para que nadie lo pudiera mover de ahí, para que nadie lo quietara. Estoy hablando en el sentido espiritual. Y de la misma manera, hermano, a veces no entiendes que lo que necesitas es aprender a morir. Mientras tú y yo no muramos, siempre, hermano, vamos a tener cosas que nos van a sacar de ese reposo, hermano, y no nos van a dejar permanecer en ese reposo. Siempre las insatisfacciones van a querer aflorar de nuestro corazón, pero cuando nosotros morimos es porque ya nos abandonamos plenamente en las manos de Dios. Y aquí viene a mi mente el ejemplo de un hombre, porque hay cosas, hermano, que la Biblia nos enseñan de dependencia de Dios. Mire, el caso de Isaac. Un día, cuando Isaac llegó a los 40 años y sin casarse, entonces su padre se inquietó y llamó a su siervo, al mayordomo de su casa. Y entonces le dijo: ¿sabes qué? Necesito que vayas a buscar esposa para mi hijo. Llamó a su hijo y le dijo: el tiempo de casarte ha llegado, así que te voy a mandar a buscar esposa. Hermano, ¿quién de nosotros le daría ese privilegio, si usted quiere llamarlo así, al padre para que escoja esposa? Y el padre ni siquiera la fue a escoger él directamente, sino mandó a un siervo. ¿Quién de nosotros delegaría eso en otra persona? No, usted quiere escoger la esposa, hermano, que va a estar con usted toda la vida. Usted la quiere ver, quién es, cómo va a ser, qué carácter tiene, si va a ser bonita o fea. Usted lo quiere escoger. Pero Abraham le dijo, llegó, ¿y sabe qué? Isaac todos los días salía al pozo del viviente que me ve. Yo digo que oraba, yo digo que pedía: Señor, que me encuentren una buena esposa. Pero él confió en su padre. Confió en su padre, esa tremenda bendición. Y eso quiere decir, hermano, confianza. Eso quiere decir dependencia. Y que a veces a nosotros nos cuesta. Nosotros queremos, hermano, que pedirle algo a Dios, pero queremos meter las manos para corregirle la plana a Dios. Dios no necesita que nosotros, hermano, metamos las manos. Dios sabe resolver las cosas de manera adecuada. Pero veo que aquí este hombre, hermano, definitivamente tuvo que confiar en el Señor. Y eso es reposar. Entonces Cristo fue acostado ahí en la tumba y él confió en que el Padre, hermano, iba a levantarlo al tercer día. Él no estaba: ay, Dios mío, ¿y si no me levanta? ¿Y si no resucito? No, Jesús sabía que algo iba a pasar. O como sucedió con los sacerdotes cuando el Señor
les dijo: ¿saben qué? Cuando lleguen al río Jordán, ustedes lleven el arca del pacto sobre sus hombros y métanse al Jordán, y yo voy a abrir el río Jordán por dos lados. Voy a abrir un camino en medio del río Jordán. Hermano, y si los sacerdotes empezaban, y si no pasa nada, y si Dios no abre el río Jordán, ¿sabes qué? Hermano, tienes que aprender a confiar en el Señor, y eso quiere decir morir a ti mismo para que Dios pueda hacer grandes milagros. Nadie va a ver milagros grandes de parte de Dios si no aprende a confiar en Él. Hermano, a veces es necesario hacer cosas que parezcan ante los ojos humanos ridículas, pero en esas cosas ridículas la gloria del Señor se va a manifestar. Hermano, el mismo Moisés tuvo que levantar la vara. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y divide el mar, hermano. Y así lo hizo Moisés. Tuvo que confiar en que Dios iba a obrar. Levantó la vara y Dios hizo un tremendo milagro, hermano. O como lo hizo con Josué, que detuvo, hermano, el ocultar del sol para que los israelitas pudieran ganar una batalla. Pero él tuvo que confiar que Dios lo iba a hacer. Entonces, ¿sabes una cosa? Morir significa aprender a dejar que Dios se manifieste en las cosas grandes que Él ha querido y quiere hacer con nosotros. Aleluya. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración suplicándole al Padre que Él pueda, en primer lugar, alcanzar a aquellos que necesitan aceptar a Jesucristo o reconciliarse con Él. Queremos orar, queremos presentarlos delante del Señor. Si tú quieres aceptar a Cristo o reconciliarte con Él, pues hermano, te voy a guiar en esta oración. Tú acompáñame para que el Señor pueda escuchar también tu voz y que de esa manera vuelvas al redil del Señor, y luego ministramos a la iglesia. Señor Jesús, estamos delante de ti, dándote gracias por el privilegio que nos das de poder volver. Señor, por favor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades. Reconozco que te he fallado, reconozco que no he sido fiel ni a ti ni a tu palabra, pero hoy, Señor, vengo como el hijo pródigo de vuelta, reconociendo mis faltas, mis equívocos, mis errores, mis pecados, mis rebeliones, Señor, pero también reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Límpiame de mi maldad, Señor, por favor, ten misericordia de mi vida, Señor, y devuélveme al camino tuyo. Mi nombre sea escrito en el libro de la vida, Señor, y el milagro del nuevo nacimiento se opera en mí. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, te lo suplico. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito, por favor, a que nos envíes un mensajito de texto con tus datos para que así te podamos dar seguimiento. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a orar por la iglesia, hermano, ministrando esta palabra. Yo sé que hay muchas razones. Óyeme bien, iglesia, hay muchas razones para estar inquieto. Hay muchas razones para no tener paz ni reposo. Hay muchas razones para estar desesperado, humanamente hablando. Hermano, me refiero. Hay muchas razones para estar turbado, para estar afligido, para estar angustiado. Pero la palabra del Señor nos enseña que si nosotros nos rendimos al Señor, si nosotros encontramos el reposo de Dios, ese reposo se va a desprender como un olor grato delante del Señor, y eso va a hacer que se desprendan muchas respuestas de parte de Dios para nuestra vida. ¿Sabes, hermano? Hay muchas cosas en las que nosotros podríamos ahora afligirnos, desesperarnos, angustiarnos. Mira, hermano, esa mujer llamada Rispa, que dice la Escritura, hermano, que ella no descansó, hermano, en el sentido espiritual, pero ella estaba acostada sobre la peña, sabiendo que ahí tenía reposo, clamando, batallando, hermano, por sus hijos, por su familia, sabiendo que ni las fieras ni las aves y aborrecibles se iban a llevar a sus hijos. ¿Y sabes qué? Reposa en Dios. Pon a tus hijos en la peña, pero tú también ponte sobre la peña en el nombre del Señor. La segunda cosa, tienes que saber que Dios quiere hacer grandes milagros, hermano, en el aposento alto. Y Eliseo fue al aposento y ahí se acostó. Acuéstate y descansa en el Señor, sabiendo
sabiendo que Dios te está preparando para cosas grandes que vienen en tu vida. Tercera cosa, hermano, y es la humildad y el reconocimiento de autoridad que se encuentran cuando nosotros nos acostamos en el pesebre. Ahí vamos a aprender a ser humildes y ahí vamos a reconocer autoridad. Y luego, hermano, esto último que estábamos ministrando, aprender a morir. Aprende a morir. Deposita tu confianza en Dios. Hay muchas razones para no confiar. Hay muchas razones para desesperarse. Hay tantas malas noticias que te turban, pero debes de saber que sobre toda mala noticia están las buenas nuevas de parte del Señor. Y este es un tiempo de buenas nuevas. A pesar de que para el mundo hay malas noticias, a pesar que para el mundo hay fatalidad, a pesar que para el mundo hay muerte, a pesar que para el mundo hay tantas cosas negativas, para ti Dios trae un tiempo de buenas noticias. El tiempo de las buenas nuevas ha llegado, hermano. Aunque el enemigo se levante, aunque se levante batalla en contra tuya, tu corazón debe estar confiado en el Señor. Tienes que saber que este es un tiempo donde Dios te abrirá puertas que, hermano, estaban cerradas. En este tiempo Dios marcará la diferencia. En este tiempo Dios hará cosas grandes contigo. Mientras en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz. Mientras en Egipto había muerte, en Gosén había vida. Mientras en Egipto estaban todos paralizados, hermano, en Gosén estaban a punto de salir de la tierra, hacia la tierra prometida. Y esa es la buena nueva que yo te traigo. El tiempo, hermano, de la salida de esta tierra de Egipto para irnos a la presencia del Señor está llegando. El Señor está preparando a su novia. Todo lo que has estado viviendo, todo lo que has estado pasando, solamente es una preparación, porque vienen cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para ti, ha preparado para sus hijos, ha preparado para los que le aman. Y yo sé que tú le amas y vas a ver cosas grandes de parte de Dios. Así que no temas, no se desaliente tu corazón, fortalécete en Dios, porque Dios hará cosas grandes contigo. Dios, hermano, el brazo de Jehová sigue extendido, la mano del Señor está obrando a tu favor y te está cubriendo y te está protegiendo, y Dios te está librando de grandes cosas. No temas por lo que ven tus ojos. No temas por lo que está en tu entorno, porque, hermano, la Biblia dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará. Nada te faltará, porque Él es tu pastor, y como Él es tu pastor, nada te va a faltar, ni la provisión, ni la bendición, ni nada escaseará en tu casa. Hermano, como el Señor le dijo a la viuda con la que llegó Elías, hermano, dame a mí primero, y así dice Jehová, la harina no escaseará, ni el aceite menguará, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Así que entre tu corazón en paz, y tienes que saber que Dios tiene control de tu vida. Dios está marcando un tiempo de buenas nuevas para ti. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Te agradecemos, papito lindo, por tu misericordia. Señor, guarda a tu pueblo. Envía a tu ángel a que acampe alrededor de ellos y los defienda. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito lindo. Por favor, manifiéstate. Arranca, desarraiga, Señor, todo temor. Desarraiga toda falta de confianza. Desarraiga, Señor, lo que no proviene de ti. Y en el nombre de Jesús, permite que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos vemos primeramente, Dios, en una próxima oportunidad. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.
Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.